Pues Daniel Insa es máster en Administración de Empresas, máster en Microinformática y actualmente es top producer en EXP Dominicana. Fue número uno en ventas hace ya varios años en Remax Chile, porque él ha estado por el mundo y además autor de libros que están en Amazon. Su último libro lo escribió junto con dos coautores, Secretos de los Top Producers Inmobiliarios, el cual acaba de ser bestseller en Amazon de Estados Unidos y México. Ahora nos compartirá que está viviendo desde hace ya muy poco en la Costa del Sol, parte de su tiempo, porque parte de su tiempo también está en Punta Cana. Entonces, ahora mismo lo tenemos aquí en EXP España. Muchas gracias. Mire, la presentación mía acerca de Joaquín va a ser mucho más corta, pero mucho más contundente. Él es nada más y nada menos que el director de EXP España. Tiene 30 años de experiencia en el sector de los bienes raíces como asesor inmobiliario, es segunda generación y creo que tener 30 años y segunda generación lo dice todo. Así que no hay más que decir. Estamos frente a una persona que definitivamente conoce y mucho del mercado inmobiliario en España y en el mundo, porque recientemente acabamos de hacer un evento en Marbella donde vino gente de toda Europa, ¿verdad? Aquí en Marbella, Costa Sí. del Sol, para quienes no conocen, el sur de España. Sin más, yo voy a hacer una breve presentación de por qué invertir en Punta Cana. Joaquín va a contarnos por qué invertir en Costa del Sol. Tal y como lo acaba de decir, yo estoy en ambos mundos. Yo tengo un eslogan que es para propiedades vacacionales, lo mejor de América, Punta Cana, y para propiedades vacacionales en Europa, lo mejor, Costa del Sol. Entonces, de Costa del Sol se va a ocupar Joaquín. Yo voy a contar de Punta Cana, que por cierto es donde he estado viviendo mis 2 últimos años después de haber salido de Chile. Soy inversor, además de asesor inmobiliario, he experimentado aquello que le sugiero y propongo a mis clientes de invertir antes de sugerirles a mis clientes, lo he hecho yo. ¿Para qué? Para saber justamente tener esa experiencia, esa vivencia de invertir en Punta Cana particularmente, habiendo accedido a créditos hipotecarios y de modo que lo que les transmito a mis clientes es lo que yo mismo viví en Punta Cana, invirtiendo y accediendo a crédito hipotecario. Así que sin más, yo voy a comenzar brevemente entonces para que vayamos preguntándonos y respondiendo a las preguntas que con más frecuencia me suelen hacer, ¿no? ¿Cuál es la rentabilidad esperada? La primera pregunta de todo inversionista es ¿cuál es la rentabilidad esperada de un apartamento que yo pudiera adquirir en Punta Cana? La respuesta que suelo dar es el doble de la rentabilidad de lo que puedes lograr en tu país, porque en los países a los que hemos dirigido nuestras campañas de marketing son países de Latinoamérica, donde en su mayoría la rentabilidad anual es en torno al 4 o 5% neta, en el mejor de los casos, mientras que en República Dominicana, no, en Punta Cana en particular, porque no se puede hablar de todo República Dominicana, sino puntualmente en Punta Cana, es el doble y me refiero que es entre el 8 y el 10% de rentabilidad neta anual lo que uno puede esperar. Depende de qué, que sea el 8 o el 10%, de que sea renta corta o sea renta larga. Renta larga, por supuesto, es aquella renta anual que se va renovando año tras año, y renta corta es lo que se hace para vacacionar generalmente con plataformas como Airbnb, Booking, etcétera, donde ahí uno tiene expectativas de aumentar la rentabilidad en torno al 10%. Siempre hablamos de promedio y es una, creo, primera buena razón por la cual invertir en Punta Cana. Se puede esperar el doble de rentabilidad de cualquier otra inversión en Latinoamérica. Entonces, eso por un lado. Otra pregunta que se les hacen los inversionistas es, bueno, ¿y cuál es la plusvalía proyectada? O sea, la apreciación del inmueble en Punta Cana. ¿Cuánto yo puedo esperar? Y como nosotros no adivinamos, no podemos asegurarle nada, simplemente podemos basarnos en lo que sucedió en el pasado. Y lo que sucedió en Punta Cana es que en los 3 últimos años se duplicó el valor de las propiedades. Eso significa, Joaquín, que de aquí a 3 años se va a duplicar. No lo podemos garantizar, ¿verdad? Pero sí le podemos garantizar que es lo que sucedió. Y es muy fácil de comprobar. Gracias a la tecnología, como lo hablabas antes, uno puede ver una propiedad, cómo estaba publicada hace 3 años, busca una propiedad similar 3 años más tarde,
y esa misma propiedad vamos a poder comprobar que vale el doble. En solo 3 años se duplicó el valor de las propiedades en Punta Cana. Por lo tanto, hay una tendencia que es así, podemos tener la certeza que se va a seguir dando. ¿A qué velocidad? ¿Cuál va a ser la curva? Si va a ser exponencial, más empinada o menos, bueno, eso no lo podemos garantizar, pero sí hay una muy buena tendencia porque se está produciendo en Punta Cana un boom inmobiliario significativo. Entonces, la segunda variable que todo inversionista pregunta es, la primera, rentabilidad, la segunda es plusvalía, la apreciación del inmueble, y después otras ventajas que hacen que sea atractivo el hecho de invertir en Punta Cana es la exención de impuestos inmobiliarios. Por 15 años, debido a políticas del gobierno de la República Dominicana, se premia a quien invierta en ciertos proyectos turísticos con el 1% que se paga de impuesto inmobiliario anual. Durante 15 años no se paga el impuesto, más un 3% que es el impuesto de transacción de compraventa. Entonces, si durante 15 años el 1% anual me lo ahorro de pagar impuesto inmobiliario y además me ahorro el 3% de una transacción de compraventa, en la práctica es como si comprara algo el 18% más económico. Por lo tanto, es una tercera razón muy interesante para invertir en Punta Cana. Me ahorro el 18% en impuestos. Así que para que vayan viendo que hay varias razones por las cuales se está produciendo este boom inmobiliario en Punta Cana, que no es solamente un boom turístico, sino también un boom inmobiliario. Otra pregunta que me hacen con bastante frecuencia mis clientes es, ¿como extranjero tengo acceso a crédito hipotecario? Y yo les cuento mi propia experiencia. Tengo 59 años, el año pasado con 58 años me dieron en República Dominicana un crédito a 20 años. ¿Qué significa? Que en la práctica yo obtengo un crédito donde la última cuota la voy a pagar a los 78 años. Y eso, si Dios quiere, a los 78 años no es una edad en la cual se le suele dar un crédito hipotecario, excepto en algunos países como en Estados Unidos, pero la regla es que después de los 70, 70 y pocos años es difícil conseguir un crédito hipotecario. ¿Qué viene a suceder con ese indicador, Joaquín? De que eso viene a demostrar lo saludable que está la economía si el banco te presta un crédito a 20 años teniendo 58, ¿verdad? Entonces, es un crédito que podemos tener, así como lo obtuve yo con 58 años y pagando mi última cuota, si Dios quiere, a los 78, lo puede obtener cualquier extranjero. Y si tiene menos edad que yo, incluso el plazo puede ser mayor a 20 años. Con lo cual, eso es bastante interesante. Por otro lado, está el tema del coste del dinero. Coste del dinero, mira, ya estoy hablando como español. El costo del dinero, decimos en Latinoamérica, el costo del dinero es bajo porque la tasa es relativamente baja. Por supuesto, en República Dominicana, si bien existe el peso dominicano, todo el sector inmobiliario se maneja en dólares. Y si tú obtienes un crédito en dólares, la tasa del crédito hipotecario es en torno al 7%, que para ser Latinoamérica y para ser que estamos en un mundo, les recuerdo, con dos guerras y con una imprevisibilidad importante, el costo del dinero, solo el 7% es un costo del dinero relativamente bajo. Entonces, otro motivo por el cual conviene invertir en Punta Cana porque uno se puede apalancar. Primero, si hablamos de obra nueva o preconstrucción, se apalanca en la constructora porque le va pagando cuotas mientras que se produce la construcción, mientras que se lleva a cabo la construcción, y luego se apalanca a través de créditos hipotecarios. Por lo tanto, resulta bastante asequible adquirir una propiedad de preconstrucción o en obra, como se dice, nueva. Aquí se denomina en España obra nueva. Bueno, y la pregunta también bastante recurrente es, ¿República Dominicana un país estable, es un país predecible? Bueno, los números son bastante contundentes. En los últimos años, eh, República Dominicana ha sido el país que más creció en su Producto Bruto Interno, excepto en el momento de la pandemia. Lo cierto es que en el momento de la pandemia, por supuesto, el mundo cayó, pero el resto del tiempo hubo un promedio del 4,9% del Producto Bruto Interno. Entonces, al crecer casi al 5% anual todos los años durante más de una década, viene a demostrar que es una economía sólida, estable, predecible, y el Banco Mundial está considerando que este año y el próximo el crecimiento va a ser todavía el 5% anual, con lo cual eso creo que habla también muy bien de cómo está la situación económica y qué tan predecible es República Dominicana. ¿Cómo lo ves hasta ahora, Joaquín? Muy bien, muy interesante. ¿Estás dispuesto a invertir? Hombre, por lo menos a ofrecer República Dominicana, ya sé
o tengo entendido que la mayoría de los inversores, y perdona que te interrumpa, o tenéis gran parte de los inversores que son españoles, ¿verdad? Efectivamente, mira, estadísticamente los que más invierten son estadounidenses, luego canadienses y luego europeos, por último latinoamericanos. Esa es la estadística. Ahora bien, si el primer mundo, como se suele decir, que Estados Unidos y Europa son los que más compran, quiere decir que evidentemente teniendo para invertir en sus propios países de origen, Estados Unidos, Canadá, Europa, lo hacen en República Dominicana, eso es porque les da tranquilidad y ese es mi siguiente tema que quería abordar. La seguridad jurídica, ¿existe realmente? ¿Es un país que me voy a encontrar con algún tipo de sorpresa o tengo certeza de que voy a invertir en algo seguro? ¿Mm? Y respondiendo a tu pregunta, Joaquín, dentro de los europeos, los españoles de los que más invierten. ¿No? Pero antes que los europeos, los estadounidenses, los canadienses, imagínense los canadienses con el frío que pasan a cualquier época del año, van y están allí unos cuantos meses teletrabajando en el Caribe. Es una panacea para ellos y por eso, bueno, lo que ha sucedido en este último tiempo es que así como mucha gente de Estados Unidos iba a vivir a la Florida, a Miami, por esto que mencionábamos antes, de que vimos que era posible teletrabajar y hacer reuniones como la estamos haciendo ahora, ¿no? Vía telemática. Eso hizo que hubiera una migración significativa a la Florida y particularmente a Miami, ¿verdad? Eso mismo es lo que está pasando aquí en Europa con Costa del Sol, ¿no? Si me permite, Joaquín, la analogía. Así como los de Estados Unidos se fueron a la Florida por los motivos que se fueron, que es la temperatura, el coste de la vida en Miami y el hecho de que hayan impuestos que son más razonables que el resto de Estados Unidos, bueno, por los mismos motivos están sucediéndose una migración hacia aquí, hacia la Costa del Sur, que de eso le estoy dando un anticipo de lo que va a hablar Joaquín. Y por eso la gente se viene aquí. Y entonces es curioso porque así como hay gente que se viene aquí, los españoles justamente se van allí, no solamente a vacacionar, sino muchos a invertir. Hay muchos hoteles que son dueños españoles, ¿no? Eso también es importante considerarlo. Entonces, dentro de los europeos, para responder a tu pregunta, Joaquín, la mayoría son españoles, pero también hay muchos italianos, franceses, hay gente, sobre todo de la parte mediterránea, que están invirtiendo mucho en Punta Cana. Bueno, la otra pregunta es, ¿me beneficia, hablando del clima, esto de que en el Caribe todo el año es verano? No existe prácticamente la temporada baja. Y por supuesto que sí, porque cuando tú tienes un apartamento que lo vas a alquilar y depende de cuánto tiempo lo alquilas, cuán rentable va a ser ese departamento, definitivamente es una variable importante. Aquí se habla de que hay 300 días de sol al año, ¿no? En Costa del Sol. Bueno, allí evidentemente el clima también es favorable y eso hace que prácticamente no exista la temporada alta, temporada baja, perdón. Eso significa que a cualquier época del año, de cualquier hemisferio, norte o sur del mundo, la gente va y vacaciona y por lo tanto la vacancia, que es lo que miramos los inversionistas, o sea, el periodo en el cual no va a estar alquilado el departamento que compré para invertir, esa vacancia es muy baja. También, vamos a hablar siempre de promedio, pero estamos hablando que puede ser en torno a 7 de cada 10 días va a estar ocupado, 3 días no y 7 días sí de cada 10. Entonces es una ocupación bastante alta en promedio, ¿no? Siempre hablamos de Punta Cana y no hablo de República Dominicana en general, porque dentro de República Dominicana hay mucha variedad. ¿Qué otra pregunta me hacen los clientes? Bueno, y acerca de la conectividad aérea. ¿Tengo vuelos directos? Pues sí, la verdad que existe un aeropuerto en Punta Cana, que es un aeropuerto, no sé si sabías, Joaquín, justamente por un español, uno de los socios es Julio Iglesias, no sé si le conoces personalmente. Bueno, Me encanta. él es accionista en el aeropuerto privado, fue el primer aeropuerto privado del mundo. Punta Cana tiene ese privilegio, un aeropuerto privado que funciona muy bien y que tiene vuelos directos a prácticamente todas las grandes ciudades del mundo, a todas. Realmente eso también favorece porque estás a 8 horas de Europa, a 2 horas de Estados Unidos desde Punta Cana y a 2 horas de Colombia. Entonces todo te resulta bastante fácil y rápido porque cuando uno va a vacacionar, tener que hacer muchas escalas ya te empiezas a cansar, ¿no? De empezar las vacaciones con muchas escalas. Mientras que si tienes vuelos directos, como es el caso, evidentemente eso favorece al turismo, que por cierto, en el año 2023 llegaron 10 millones de turistas, en el año 22 llegaron 8, o sea que de un año al otro se pasó de 8 millones de turistas
a 10 el año pasado y este año se prevé que se va a volver a superar ese récord. Cuando en República Dominicana hay solo 11 millones de habitantes, llegan en un año casi la misma cantidad de todos los que habitan y en su mayoría los turistas que llegan a Punta Cana. El 65% de todo el turismo que llega a República Dominicana llega a Punta Cana. Todos estos datos los pueden obtener ustedes desde el Ministerio de Turismo. En la página web se meten y todo lo que estamos compartiéndoles lo pueden comprobar por ustedes mismos. Los datos que les dije de las previsiones del Banco Mundial, que República Dominicana va a crecer el 5%, los datos de estos números de turistas que han llegado estos últimos años, todo y cada una de las cosas que les comparto, la pueden corroborar y confirmar por ustedes mismos en la página web de República Dominicana, del gobierno de República Dominicana. La otra pregunta, y esta es la típica, ¿cuál es el precio? Está muy bien, todo fenomenal, pero ¿cuál es el precio? Porque para estar en el paraíso eso debe costar carísimo, ¿no? Es lo típico que la gente se puede tal vez hacer esa idea. Y lejos de ello, lo cierto es que un apartamento en el Caribe, en Punta Cana, cuesta más o menos el equivalente a un departamento en Chile o Colombia. Yo mismo tengo propiedades en Chile que estoy desinvirtiendo en Chile para seguir invirtiendo en Punta Cana y ahora considerando invertir aquí en Costa del Sol. Entonces, lo puedo comparar por mí mismo, no es de lo que me han contado. Yo puedo comparar mis departamentos, mi rentabilidad y cómo lo que hablábamos antes se puede lograr el doble de rentabilidad respecto a un departamento en Chile. El valor es más o menos igual en cuanto a metros cuadrados, según la ubicación, hay muchas variables, como sabemos, pero si lo comparamos con un departamento equivalente a Miami, podemos hablar de que vale 4 veces menos. O sea que puedes comprar 4 departamentos en Punta Cana de lo que en Miami puedes comprar uno con características similares. Me refiero a cercanía a la playa, amenidades y lo típico que buscamos en un departamento. Entonces, esa relación de 1 a 4 hace que sea muy atractivo para invertir en Punta Cana, incluso por los mismos estadounidenses, como mencionaba antes. Y para ir terminando, la otra pregunta es, bueno, yo estoy en Chile, tengo un peso que se va devaluando respecto al dólar, una moneda en colombiana que también sucede más o menos lo mismo, y así lo podemos citar con prácticamente todos los países de Latinoamérica. Argentina, respecto al dólar, se está produciendo una devaluación de esas monedas locales. Eso significa en la práctica que si yo invierto en República Dominicana y, como decíamos antes, todo es en dólares del sector inmobiliario, yo compro en dólares, vendo en dólares, alquilo en dólares, eso significa que yo me estoy protegiendo de una inflación que pudiera haber en estos países de Latinoamérica donde se va depreciando la moneda local. Entonces, eso en sí mismo es una ventaja del hecho de poder tener renta en dólares. Mi vida la pago en pesos chilenos o en pesos dominicanos, perdón, o en pesos colombianos, pero mis ingresos son en dólares. Entonces eso es bastante atractivo. Resumiendo, y para darle el pase a Joaquín, tenemos en Punta Cana el doble de rentabilidad, una plusvalía proyectada que en los 3 últimos años se duplicó el valor de las propiedades, exención de impuestos inmobiliarios que nos hacen ahorrar en torno al 18% del valor de la propiedad, acceso a crédito hipotecario a 20 años y con una tasa en torno al 7% anual. Es un país estable, predecible. El Banco Mundial prevé que va a crecer en torno al 5% este año y el próximo el Producto Bruto Interno. Hay seguridad jurídica, no existe temporada baja, hay vuelos directos a prácticamente todo el mundo. Los precios, ya lo vimos, son muy bajos y es fácil de comprobar. 1 a 4 es la relación, 1 a 4 con Miami y las rentas en dólares. O sea, 10 grandes razones de por qué invertir en Punta Cana. Cristina Aranda, ¿cómo abordarías a extranjeros que no tienen nada clara la zona y centrarlos? Muchos vienen sin tener ninguna idea clara y pretenden que le pases por toda la costa y luego se van con otro, dice. Mala experiencia. Vamos a ver, pero esto es un tema ya de ventas pura y dura. ¿Qué hay que hacer? Conocer muy bien a tu cliente. Dos cosas muy importantes. Primero, conocer muy bien tu zona y conocer muy bien a tu cliente. Para conocer muy bien a tu cliente, la zona pues, la puedes conocer, pero conocer muy bien a tu cliente tienes que hacerle una serie de preguntas que lo tengo ahí pendiente en un curso que quiero hacer, quiero impartir. Lo que pasa es que todo no se puede hacer, que lo haré, igual que hice el de captación exclusiva, haré el de agente del comprador, y en el de agente del comprador hay una batería de preguntas que tienes que saberlo todo del comprador para precisamente no perder tiempo. Incluso si estás cualificado, porque hay veces que hay que decirle a ese que me estás diciendo, ¿cómo lo abordaría? Pues a lo mejor lo abordaría diciéndole, que tenga usted suerte, pero usted no es mi cliente. Y le da la mano y entonces, conociendo muy bien tanto al comprador
como a la zona. Y entonces le dice, lo que tú buscas está aquí. Y ya está, porque es que la Costa del Sol es muy amplia, pero también muy variada y también tiene o aquí, o aquí, aquí, o aquí. O sea, esas son las tres opciones, porque te va a limitar el precio, te va a limitar, pues lo que estábamos hablando, qué es lo que buscas, si buscas fiesta, si buscas tranquilidad, si buscas estar cerca de los comercios, si buscas estar con españoles, con extranjeros. Hay muchos detalles que te van a ir cerrando un poquito el embudo hasta que llegues a saber lo que busca el cliente. Conseguir que el comprador se comprometa contigo de alguna manera. Y eso lo consigues a fuerza de conocer al cliente y ya cambio de tema. El precio de la Costa del Sol, yo para no engañar a la gente diría que a partir de 200.000 euros es un buen precio. Sí puedes conseguir cosas de 100.000, pero ya son en sitios que, bueno, depende, la Costa del Sol es súper grande, o sea, estamos hablando desde Torremolinos, Benalmádena, en Mijas arriba puedes conseguir cosas de 100.000, 150.000, pero el estándar es de 200 a 500.000 euros es donde se mueve la gran mayoría del mercado, ¿vale? Pero puedes encontrar de todo. Y mi pregunta, Daniel, eh, eso, yo te iba a preguntar, ¿a partir de qué precio más o menos, y no me digas el mínimo, sino un apartamento de 2 habitaciones, qué puede costar en Punta Cana? Dame un rango del peor y uno mediano. Mira, el mínimo, como me dijiste que no lo diga, te voy a decir que es No, bueno, pues puedes sesenta y decir. siete mil dólares. El 67.000 es el mínimo de preconstrucción, pero lo cierto es que algo interesante es entre 100 y 150.000 dólares ya consigues algo interesante, de una Interesante. habitación y de dos habitaciones también. Depende de la cercanía a la playa, de las amenidades. Hay varios factores, al igual que acá, que inciden en el precio, pero definitivamente el precio es más bajo. Pero si hubiera que ponerlo en orden, de acuerdo a lo que estábamos hablando hace un momento, y hacemos una comparativa entre Miami, Costa del Sol y Punta Cana, definitivamente Punta Cana es lo más económico, luego sigue Costa del Sol en promedio, y por último lo más alto es Miami. Ya. Así que en ese sentido, el mínimo es 67.000, pero es cierto que así como tú mencionas que aquí el rango es entre 200 y 500.000, allí el rango es entre 100 y 200.000, según lo que estés buscando exactamente. Es que aquí hay una pregunta de financiación con extranjeros. Tengo entendido que las condiciones mejores en su país de origen que en España, ¿no? Es lo que quiero decir. Bueno, depende de qué país venga. A ver, nosotros le ofrecemos lo que tenemos aquí. Si en su país le ofrecen financiación para comprar aquí, eso ya es una cuestión que hace él ahí. Perdón, Joaquín, es muy Y- difícil, y eso te lo digo por experiencia, que en un país, por más baja que sea la tasa, si es un crédito de consumo, esa tasa sea mejor a la tasa de un crédito hipotecario. Por lo tanto, si vas a comprar en España, tiene que ser un crédito hipotecario dado por un banco español. Entonces, la comparación es, ok, saco un crédito con el Banco Español porque compro en España versus sacar un crédito hipotecario en Chile, pero un crédito de consumo. Definitivamente los créditos de consumo son mucho más altos que el crédito hipotecario, con lo cual no hay forma de perderse, como decís vosotros. O sea, siempre el crédito hipotecario va a ser más conveniente y nadie te va a dar un crédito hipotecario desde otro país. O sea, para aquellos que no sepan, no te puede dar un banco chileno un crédito hipotecario para adquirir una propiedad en España. Con lo cual, es comparar un crédito de consumo en Chile, en el ejemplo que estamos dando, versus un crédito hipotecario en España, que siempre va a ser mucho más favorable el de España por ser un crédito hipotecario. Yo quisiera hacer dos preguntas a Daniel. Y a lo siguiente. Primero, las inversiones en República Dominicana en inmuebles están disponibles para cualquier ciudadano de cualquier país del mundo. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, los clientes cuando hacen sus inversiones en República Dominicana, ¿ustedes disponen de una estructura de apoyo que los pueda apoyar en la gestión de los inmuebles? Porque estamos hablando a largo plazo. Esas son las dos preguntas que quería convocar. Es Sí, importante. vamos a empezar por la segunda parte de tu pregunta o la segunda pregunta. Tenemos un equipo interdisciplinario donde nos ocupamos de todos los aspectos que buscan los inversionistas. Nos ocupamos de ayudarles, por ejemplo, en lo que estamos hablando, cómo acceder al crédito hipotecario. Entonces, a través de mi equipo, en Punta Cana, le presentamos a los gerentes de los principales bancos que están otorgando crédito a extranjeros. Por lo tanto,
lo que hacemos es que el cliente interesado desde otro país va a poder acceder no a un banco, sino a varios para comparar y saber cuál le da las mejores condiciones. Entonces, atendemos a una de las variables que mira el inversionista, es cómo financio esa propiedad. La otra variable es en lo jurídico. Bueno, le presentamos 3 o 4 estudios jurídicos con los que nosotros hemos trabajado y por lo tanto ahí también tiene ese respaldo legal. Y también le ayudamos en la parte de operación. O sea, hay empresas especializadas que llevan la administración de los inmuebles. Estos que te ayudan a tener una renta corta, maximizando la rentabilidad, son empresas especializadas que también a nuestros clientes le presentamos 3 o 4 empresas de estas especializadas para que tanto la parte operacional, la parte financiera, la parte legal y también la tributaria, porque hay situaciones muy particulares que desde el punto de vista tributario tú tienes que ver qué hacer con respecto a tu situación de tu país de origen. Y ahora respondo a la primera parte de la pregunta. Sí, cualquier extranjero puede comprar en Punta Cana y no necesita residir para adquirir un inmueble en Punta Cana. Por supuesto, hay prevención de lavado de activos como en todas partes del mundo, donde se aseguran que ese dinero que tú estás transfiriendo para hacer la inversión en Punta Cana o en República Dominicana es un dinero bien habido, ¿no? Pero eso pasa en todas partes del mundo. Pero fuera de eso, que hay una prevención de lavado de activos que es bastante contundente. Cualquier extranjero puede adquirir un inmueble en República Dominicana y cualquiera se puede apalancar en sacar un crédito hipotecario en las condiciones que yo mismo lo hice. Fíjense que les di mi ejemplo. Yo como extranjero compré una propiedad, accedí al crédito, evaluaron mis movimientos bancarios y mi conducta bancaria de Chile, que era de donde yo venía. Como vieron que yo era ordenado en la finanza, se me otorgó el crédito basándose en lo que vieron en otro país. Y así como conmigo, lo pueden hacer con cualquier otro extranjero. Por eso yo antes de ir a vender a Punta Cana, yo preferí comprar para tener la experiencia y después yo contarles esa misma experiencia a mis clientes y darles una solución integral. Mónica, no sé si quieres contar tu experiencia. Ella es agente de EXP y acabamos de cerrar una venta y la estamos cobrando el día de hoy, ¿no? A propósito, ¿cómo fue esa experiencia? Hola, buenos días. Bueno, fue así, o sea, yo tuve un cliente, le ofrecí Punta Cana, hablé con Daniel, hicimos toda la documentación de EXP, el acuerdo de referidos, y ya lo Zoom con Daniel hasta que la persona, o sea, Daniel atendió a mis clientes 1A, es más, está atendiendo a otros ahora mismo, que esperemos que, que también cierren. Mónica, ¿tú dónde estás? Yo estoy ahora en Lima, estoy en EXP Colombia, pero pronto voy a Madrid, entonces voy a hacer un cambio EXP España. Bueno, pues bienvenida. Gracias. A ver si harán el verano. Entonces estoy trabajando fuertemente con Daniel y bueno, a estos clientes se les atendió perfectamente, la verdad. Daniel 1A, no hay ninguna queja, al contrario, todos son cosas buenas. Aprende uno muchísimo con Daniel, me encanta estar en los Zoom con él, con los clientes, porque aprendo mucho. Ya puedo más o menos recitarlo, todo lo de, lo de Punta Cana. Y bueno, creo que es una buena experiencia y les recomiendo a todos poder trabajar con Daniel, o sea, trabajar Punta Cana. Pienso que es un mercado muy bonito para trabajar. Y la Costa del Sol también, ahora también voy a empezar con la Costa del Sol.